quería empezar mostrándote esto, fotocopialo, guardátelo, y cuando te discutan que la deuda bajó, mostrá esto que está acá. Porque es el mejor resumen que se nos ocurre para mostrarte de una manera bien gráfica cómo era la deuda en el 73 y cómo es hoy. Se ve bien clarito, ¿eh? Igual ahora te la voy a recorrer en números. Y vamos a... Hoy, lo ideal para nosotros sería que esta noche, después de ver todo el programa, vos esto lo puedas explicar solo. Y que expliques por qué esto pasó. ¿Ok? Mira, la deuda en la época de Isabel, antes de la dictadura, era de 7.900 millones de dólares. Viene después la dictadura, la deuda crece muchísimo, a 45.000 millones. Los milicos se endeudan muchísimo al exterior. En la época de Alfonsín crece a 65.000. En la época de Menem se duplica, aun cuando encima vendimos todas las empresas, toda la joya de la abuela, que yo la deuda se duplicó igual. 121.000 millones. En la época de la Rúa, 144.000. En la época de Duhalde, 178.000. Y después, ves, desde acá hasta acá, la deuda baja, que es el primer momento de lo que el gobierno llamó el desendeudamiento. Ahora te vamos a ir explicando por qué el gobierno llamó a esto desendeudamiento y qué pasa en el tramo que va de acá hasta acá, porque hoy la deuda es de 250.000 millones de dólares. 250.000, cuando asumieron era 144.000, hoy es de 250.000, entonces, digo, aún viendo la nominal, nadie puede decir que la deuda bajó o que se terminó, o que viene de antes, no viene de antes, se renegoció mal 2005 y 2010, o se podría haber renegociado de otra manera. Esta es la deuda hoy. El problema es que cambiamos de acreedor. Lo que antes debíamos solo en el exterior, ahora lo debemos afuera y adentro. ¿Cómo es que lo debemos afuera y adentro? Cuando Kirchner le paga por adelantado al Fondo Monetario 9.000 millones, dejamos de deberle al fondo. Pero esa plata no es que se dejó de gastar, esa plata se siguió gastando. ¿Y con quién se endeudó? Se endeudó con el Banco Central y con la ANSES. ¿Por qué es importante? Le fue a pedir plata a ellos, porque la ANSES es la guita de los jubilados. Y si no la pagan, los jubilados van a cobrar el día del arquero. En 5 años no va a haber plata para pagarles. Y si no pagan la plata del Banco Central, no tiene respaldo la moneda. Entonces la inflación va a ser mayor, va a haber que devaluar, el dólar va a subir, etcétera, etcétera. O sea que es una deuda que el gobierno tiene que pagar igual, aunque sea para adentro. Ellos la disfrazan, entonces por eso dicen que la deuda bajó. La deuda no bajó, lo que se llama deuda pública, no deuda externa. Deuda pública está compuesta por deuda externa y deuda interna. Y la deuda interna hay que garparla, porque si no, no va a haber jubilaciones y no va a haber moneda, o sea que no es una deuda que no se pueda pagar. Yo le pedí a Apocalipsis, nuestro amigo Ismael Bermúdez, que venga. Vení, Apo, vení. Estamos todos los días con él en la radio. Ahora quiero que veas un tape primero sobre las contradicciones del gobierno con este tema y después yo voy a hablar con Ismael para hacerle un montón de preguntas básicas y él me va a corregir si yo digo boludeces o no. Déjame hablar un poco así, digo una boludez y después vos me corregís. Perfecto. Vamos con el tape y ahora venimos, dale. Fondos buitres que siguen como en todas partes del mundo tratando de aletear para ver sobre qué cadáver pueden carroñar. No va a ser sobre la Argentina, se los puedo asegurar, ¿no? Mientras esta presidenta... No pasarán. El fallo del juez Griesa que le da la razón a los fondos buitres. Los buitres son buitres porque no negocian. Pero yo creo que hay que distinguir entre lo que es una negociación de lo que es una extorsión. Queremos cumplir con el 100% de los acreedores una extorsión.
Así que no vamos a permitir que nos impidan pagarles. Esta situación de Argentina es un leading case y estamos también dispuestos a pagarle a estos fondos buitres, pero no en mejores condiciones que al 93% que confió y apostó por la Argentina. Queremos cumplir con el 92,4% que accedió a ingresar al canje del 2005 y del 2010, y también queremos cumplir con los que no ingresaron. No hay misión ni comitiva preparada para un eventual viaje a Estados Unidos. Vamos a enviar a nuestros abogados a hablar con el juez Griesa. No pasarán. Entre lo que es una negociación de lo que es una extorsión. Queremos cumplir con el 100% de los acreedores. Bueno, ahí veías cómo pasamos del no pasarán al por favor sentate y ponete cómodo. Pero esto tiene una explicación que va más allá del hecho puntual en sí. Yo te lo contaba a vos antes. Me pregunta el otro día un amigo qué son fondos buitres. Yo digo, chau, ¿a quién carajo le hablamos? ¿No? Entonces, yo te voy a hacer un montón de preguntas muy básicas. Yo quiero que vos me las respondas. Voy a contar qué es lo que yo sé para que vos me digas si está bien o está mal. Empecemos por el tema de los bonos. ¿Qué es un bono? Un bono es un pagaré, ¿no? Es un pagaré que la Argentina hace a tal año y que devenga intereses también. Mientras vos no lo cancelás, o sea, mientras no lo pagás, te cobran intereses todos los años. ¿Esto es así? Es así, pero lo pagues o no lo pagues, ese bono tiene una tasa de interés Por eso, que lo tenés que ir pagando. Los intereses los tenés que pagar. Lo tenés que ir pagando. Vamos a suponer que vos compraste un bono que vence en el 2020. Sí. Ese bono tiene una tasa de interés del 8%. Sí. Todos los años, o generalmente semestralmente, 2 veces por año, tenés que pagar el ese 8%, y en el 2020 pagás el capital. Está bien. ¿Está claro? Está bien. Ahora, ¿qué se diferencia el bono de un pagaré? Si yo te doy un pagaré, generalmente puede llegar a ser yo te lo doy a vos y vos lo tenés que cobrar porque pasaría a ser un pagaré intransferible. O vos lo podés endosar a otra persona que lo va a comprar. En el caso del bono, ese bono cotiza todos los días, por lo tanto, si vos... Lo puede comprar cualquiera. Lo puede comprar cualquiera. Vos le prestás al Estado, el Estado te da un bono, pero vengo yo al otro día y te digo, mirá, te lo quiero comprar. Ese bono, si está a la par, significa que mantuvo su valor. Si está por debajo de la par, significa que por el riesgo que tiene ese bono, por problemas que puede llegar a tener el país que está endeudado, baja de valor y entonces yo lo puedo comprar un poco más barato. Bueno, eso es importante Esto lo que es dice importante. Ismael por lo siguiente. Los bonos van a valer según la capacidad de Argentina de pagar. Cuando Argentina está en la lona, en el default, en la quiebra de la Argentina, los bonos no valen nada. Cuando Argentina va recuperando, los bonos valen más. Y eso Están fue asociadas las dos cosas, ¿se entiende? Y eso fue lo que hizo los fondos buitres. Los fondos buitres compran bonos, que generalmente se los llama basura, porque tienen una cotización muy bajo, valen muy poco. Esperando que en algún momento el país se recupere para que valgan más. O hacer como dice este fondo, que fue el ejemplo que dio la propia presidenta. Ella dijo, este fondo compró bonos basura de la Argentina por 48 millones de dólares. Sí. Ahora que hizo juicio, lo ganó, etcétera, ese fondo del paquete total de 1.500 millones, ese fondo va a cobrar unos 900 millones. De ahí es que ella explicó que tenía un rendimiento de 1.608 millones, porque compró cuando no valía nada. Y ahora vale mucho más. Y ahora valen mucho más porque tiene la sentencia del juez que le dice, pague la totalidad del bono. Entonces, es un fondo buitre porque compra por basura Para vender por más. para cobrar, no, y en este caso ni siquiera para vender cuando está a un mejor valor, sino directamente ir a juicio, ganarlo y cobrar la totalidad, del 100% más todos los intereses. Está bien. Ahora te quiero sí. hacer, ya que vos dijiste que yo te puedo hacer todas las correcciones, te hago una que es importante. Viste que vos marcaste que la documentada, Es más que... claro, por ejemplo, la deuda con los jubilados no está ahí, porque eso está en juicio. Todavía no está. Claro. Entonces, hay deuda con proveedores, corriente que tiene el Estado. No está dentro de los 250.000. La deuda de las provincias tampoco está Deuda ahí. con provincias o deuda de las provincias. Esa es la deuda del Estado Nacional,
documentado. Por lo tanto, la deuda en realidad podría ser de 280.000 o 290.000 Puede ser millones. mucho más que esto que Todavía estamos diciendo. mucho más porque está todo. Ojo con esto, porque las cifras que yo te mostraba acá son cifras del Ministerio de Economía, ¿eh? No son cifras del Partido Obrero, de la ONU, de nadie, son del Ministerio de Economía. Son todas cifras Digo esto, oficiales. son todas cifras oficiales. Como te digo, la deuda pública hoy es 250.000 millones. Ahí está lo del Club de París. Okay. Ahí está lo del Club de París y está la deuda que emitimos por Repsol. Ya está incorporada ahí y están ahí los 15.000 millones que debemos a los fondos buitres, que son todos los que no ingresaron al canje. Está dentro de 250.000. Pero la deuda con los jubilados, esa no está en los 250.000. Es una deuda muy importante. No olvidemos, hay más de 300.000 juicios de los jubilados que se supone que en un momento lo van a ganar porque tienen el respaldo de fallos de la Corte Suprema. Cuidado con esto. Se quiere cumplir y se va a mandar a negociar con el juez Griesa la deuda con los fondos buitres y a los jubilados le siguen retaseando el pago de las sentencias. Bueno, claro, lo que él está diciendo es que estamos eligiendo pagar la deuda de los fondos buitres y no la deuda con los propios jubilados. Y tenemos la Corte Suprema de aquí que ya sentó jurisprudencia en el caso Badaro y en otros casos también. Eso es muy importante. A ver, esos son los bonos. ¿Qué son los fondos buitres? Lo contaba antes Ismael. Como compran bonos que se llaman bonos basura, son los fondos que compran esos bonos. ¿Por qué todo esto pasa en Estados Unidos? Porque cuando se firmaron los canjes de deuda, cuando se le dieron los pagarés a los deudores, a los acreedores, perdón, cuando se le dieron los pagarés a los acreedores, los tipos dijeron, bueno, pero si tenemos un quilombo, ¿a qué tribunal vamos? ¿Y qué iban a decir? ¿Vienen a que lo juzgue Ollarvide? A mí no me parece bien que sea Estados Unidos. Ahora, nadie confía en la jurisdicción argentina. Este es el otro tema. Yo lo que me imagino es que cuando hacen un acuerdo con Francia, lo juzgan en Francia. Con Alemania, lo juzgan en Alemania. Pero acá los tipos no confían en la justicia argentina. Y tengo que decirlo, desgraciadamente, lo bien que hacen es no confiar en la justicia argentina. Porque en la justicia argentina está Casanelo, está Ollarvide, está Kreplak, está Adler, están los tipos que te hablaba recién. Entonces es lógico que ellos quieran ir a litigar a otro lado. Ahora, nosotros aceptamos eso. Néstor lo firmó. Vamos a Estados Unidos. Legislación extranjera. Perdimos primera instancia, segunda instancia y corte. Nosotros no podemos en el medio del partido llevarnos la pelota porque estamos perdiendo. Si nosotros fuimos a jugar ese partido, tenemos que aceptar lo que los tipos decidan. Claro, pero ahí hay otro problema. A ver. Que es el problema que estamos ahora. Si la Argentina no paga, desacata un fallo y eso origina una serie de problemas. Entra en quiebra, para decirlo de algún modo. Directamente, sí. Oficialmente en quiebra. Si paga en efectivo, el problema que tiene es que paga estos 1.500, pero atrás, en la lista, hay otros 15.000 que son otros fondos buitres o otros bonistas que no ingresaron al canje, que están en distintas instancias judiciales y que con el antecedente de este fallo de la Corte Suprema del juez Griesa de segunda instancia, ya sabemos que cuando vaya a la Corte va a fallar de la misma manera. ¿Qué pasa? Esos 15.000 millones no los tenemos. ¿Por qué? Porque el Banco Central, el gobierno, en primer lugar, tiene déficit, el Tesoro Nacional no tiene superávit, tiene déficit, y hay que pedirle plata al Banco Central. En el Banco Central hay 28.000 millones de dólares. Para, esto tiene que ver, ¿por qué llegamos a esto? Por exactamente. El tema de lo que se llama técnicamente caída de las reservas. O sea, la guita que hay en el Banco Central es cada vez menos, fue cada vez menos a lo largo de estos años. En el 2012 cayeron, hubo 3.000 millones menos. ¿En qué se gastaron estos 3.000 palos? En parte para pagar la deuda. Como no podíamos pagar la deuda, sacamos reservas del Banco Central y le pagamos a los acreedores. Entonces el gobierno, en lugar de deberle a ese acreedor, vamos a poner, yo te debo a vos. Como no te puedo pagar, lo llamo a mi papá y le digo, papá, dame 3.300 y yo te lo pago. Y le debes a tu viejo. Y le debo a mi viejo con la idea de que a mi viejo no le voy a pagar. No le voy a pagar nunca. ¿Está claro? Hasta que un determinado momento mi viejo me dice, pero escúchame, si vos no me devolvés a mí, yo me voy a la quiebra. Y bueno, discúlpame, papá, pero la gasté. Ese es el peligro. Eso en el 2012. En el 2013 bajaron 11.000, casi 12.000 millones las reservas centrales. ¿En qué? En pago de deuda, déficit que tiene el Tesoro Nacional normal, distintos pagos que tuvo que hacer. Pero, perdón, ¿vos te das cuenta todas las veces que estamos diciendo el gobierno paga? Cuando Cristina dice somos pagadores seriales, dice la verdad. Lo loco es que los dos argumentos conviven en el gobierno. El decir nadie nos condiciona y el garpar como un Carlito todos los años. Primero 3.000, después 4.000, después 11.000 y así. O sea,
Pero ella no lo paga con plata del Tesoro Nacional, del gobierno. ¿Está claro? Lo paga con plata del Banco Central. Es por el ejemplo que yo te digo. Yo te pago a vos la deuda, todos los años la deuda, pero no con plata mía, fruto de que yo trabajo, tengo ingresos y tengo ahorro. Sino que para pagarte a vos, le saco plata al Banco Central. Y hoy el Banco Central tiene el 75% de sus activos son papelitos del gobierno, de un gobierno que tiene déficit y que, al decir que prácticamente no lo reconoce con deuda, si directamente le está diciendo al Banco Central, no te lo voy a pagar nunca. Ahora, el Banco Central... Ahora, si no lo pagan nunca, ¿qué pasa? Y no tiene respaldo la moneda, y de ahí es uno de los factores por qué motivo tenemos la devaluación permanente de la moneda y tenemos una alta inflación. Cuanto menos respaldo tenga, más va a haber que devaluar. Más va a haber que devaluar y al mismo tiempo mayor inflación vamos a tener porque automáticamente... Pero vos te das cuenta por qué esto no es ficción cuando hablamos de cosas abstractas que parece el Banco Central, la moneda. Si la moneda no tiene respaldo, hay inflación. Si hay inflación, a vos te cuesta más el kilo de pan. Si aumenta el dólar, también te cuesta más el kilo de pan porque los precios están dolarizados. Entonces se traslada el aumento del dólar a los precios. Por eso tiene que importar toda esta historia. No es menor que el Banco Central no tenga reservas. No es algo que no te va a tocar a vos, te va a tocar a vos, los va a tocar a ustedes. Ya nos está tocando. Ya nos está tocando. Ya nos está tocando, por eso tenemos este nivel de inflación. Y hay otro problema también que pasa con la deuda, que es que estamos tomando deuda para pagar deuda. Como no generamos guita genuina, nos endeudamos más para pagar los intereses de lo que ya debemos. ¿Se entiende lo que estoy contando? O sea, estamos como un jugador compulsivo cuando se quedó sin un mango y salió a empeñar todo lo que tiene. Digamos, y además el gobierno emite deuda, porque como tiene déficit, el Tesoro Nacional gasta más de lo que recauda, a pesar de esta presión impositiva enorme, tiene déficit. ¿Cómo cubre ese déficit? En parte con plata del Banco Central, pero como no alcanza, emite más bonos, emite más deuda, y por ese motivo es otra de las razones por la cual la deuda se fue a 250.000 millones. Bueno, en el primer trimestre de este año ya hay 3.730 millones menos en el central, con lo cual uno piensa que este año va a llegar a los 12.000 millones más o menos si sigue así. Y depende de esta situación. De cómo va a dar pena ahora. Ahora, vos fíjate, ¿cuál es la deuda que pagaron los K? La deuda que pagaron. Y a pesar de eso la deuda es mayor. Por eso yo te mostraba al comienzo que hoy es de 250.000 millones. A pesar de eso, es de 250.000 millones y ellos pagaron 190.000. O sea, ellos pagaron 190.000 y debemos 250.000 más. Claro, hay que aclarar acá lo siguiente. Esta cifra está en el texto de la solicitada que publicó el gobierno en el Wall Street Journal. O sea, es de hace 48 horas puro. De estos 190.000, 70.000 más o menos, 70.000 millones de dólares es la deuda que tiene el gobierno con el Banco Central. Miren ustedes la dimensión de ese endeudamiento con el Banco Central. Esto tiene que ver, entre otras cosas, porque yo digo no hay riqueza genuina, porque entre otras cosas no hay inversión directa, pero yo ni me metería con esto. Yo iría derecho acá, que es cuánto tenemos y cuánto debemos. ¿Cuánto es la deuda a hoy? Yo te lo contaba recién. La deuda a hoy es 250.000 millones. Lo que se llama, se lo decía también Ismael, deuda pública. O sea, la deuda que se tiene con los acreedores externos y con el Banco Central y con la ANSES y con el Banco Nación. Entre otros. De este total, 15.000... son los que no ingresaron al canje, que los pusimos acá como fondos buitre. Esto es la implicancia directa del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay muchos dicen, y no es nada, que son 15.000 millones, es muy poco dinero, bla, 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 bla. Depende de la capacidad de pago. ¿Cuál es la capacidad de pago de la Argentina? Las reservas, porque el gobierno nacional no tiene superávit. Estas reservas son de 28.000 millones. Ahora, las reservas propias del Banco Central, porque acá hay plata, dólares que tiene el Banco Central que no son propios de él, en realidad son de 20.000. Quiere decir que si nosotros tuviéramos que pagar en efectivo todo esto, nos quedamos prácticamente con cero de reservas. ¿Y para qué necesitamos las reservas? Y bueno, para pagar importaciones, etcétera, lógico, porque al mismo tiempo los dólares del comercio exterior se está achicando. El otro día el INDEC informó que en los primeros 5 meses
la balanza comercial, o sea, la diferencia entre exportaciones e importaciones, si tenés superávit significa que van a entrar dólares por el propio movimiento comercial, cayó 41%, o sea, cada vez hay menos dólares del propio comercio exterior. Entonces, la Argentina, si pagase todo esto al contado, como también lo dijo la presidenta, dijo, no lo podemos hacer porque nos llevamos puestas todas las reservas. Ahora, vos olvídate un segundo de esta deuda y solo pensemos en los intereses de lo que ya debemos. Mira, acá tengo el cuadro con esto. Mira, acercá por favor, cámara 3, vení, mira acá y acercá acá, porque es muy impresionante esta cuenta que él te va a mostrar. Acá están los vencimientos mes a mes de este año, 2015 y en adelante. Mira, esto es la guita que estamos pagando en intereses y esta es la plata en capital. Los intereses que estamos pagando de toda la otra deuda, sin contar lo de los fondos buitre, son más que el capital. Ahí se ve, por ejemplo, en junio son 1.633 millones y de capital 697. Acá, por ejemplo, están los 900 millones, ¿viste esto que dicen que hay que pagar y que tienen miedo que hay que pagar ahora, que tienen miedo que los embarguen? Que los embarguen, etcétera. Bueno, está dentro de estos 1.600. 907 millones son intereses de la deuda, no es vencimiento de capital. Y bueno, con lo cual pagamos intereses. Como no los podemos pagar, tomamos nueva deuda que genera intereses, como no los podemos pagar, etcétera, y eso en gran parte es lo que fue pasando, en una gran parte fue lo que fue pasando ahí. Esta es la realidad. El año próximo de intereses hay que pagar 7.500 millones de dólares. Lo dividís por 365 y creo que te da 25 millones de intereses por día. Ahora, cuando yo veo de esto, dólares, yo veo esto, de los 15.000 millones. Lo lógico sería que pidiéramos un crédito y que garpáramos los 15.000 millones. Claro, pero pasa lo siguiente. siguiente. El problema es que, ¿sabes cuál es? Que nadie nos presta. Este es el problema también. No, pero tomamos el ejemplo de Repsol. A Repsol había que pagarle 5.000. Sí. ¿Está claro? Entonces hubo que emitir bonos por 6.500. De tal manera que Repsol, si vendía los 6.500, obtenía 5.000. Pero pasa lo siguiente, como vos emitiste los bonos, vos tenés que pagar los intereses de ese bono. El bono de Repsol, aunque vos lo pagues en el año 2030, te origina intereses de 500 millones por año. Sí. Si nosotros tuviéramos que pagarle con bonos, ellos dicen 15.000 es contado, con bonos es más, es 20.000. Ahora 20.000, con la tasa de interés que paga la Argentina, te origina intereses por 1.500 millones por año. Igual, ¿hay alguien que nos presta hoy 20.000? Vamos a suponer que alguien te los preste. ¿Quién? Algún otro fondo tan buitre como este. ¿Pero cuánto te cobra? Y te va a cobrar una tasa muy alta, de posiblemente arriba del 10. Claro, pero pasa lo siguiente, vos ya no podés pagar esto que acabamos de mostrar y encima le vas a agregar esto. Y bueno, esta es la dificultad de la Argentina. Si no paga porque no paga, si paga el contado, porque paga el contado, y si paga a crédito porque tiene servicios de intereses tan altos que sumados a los que ya tenemos sobre las espaldas, directamente nos hunde.